estamos recibiendo a una muy querida amiga, que es Marita Ortega. Ella es psicóloga y voy a contar antes de darle la bienvenida al programa, que Marita, cuando Héctor Cardoso todavía no era periodista, era apenas un proyecto de periodista, le tocó moderar un panel que se llamó Orfielidad, de un amigo muy querido que se retiró del periodismo, que fue Daniel Igolnikov. Y Marita fue la primer profesional que contacté. Así que a ella me une un especial afecto, igual que a Juan Pablo Foster, que no lo he podido localizar. Es tremendo para contestar el teléfono. Me ha ganado. Ni Gabriel Cartaña me ganó. Me ganó Juan Manuel me ganó. Y eso que Gabriel es difícil, también. Mirá, buenas tardes, Marita, gracias por estar. Quiero que saludes al público. Sí, buenas tardes a todos y a todos los oyentes que están ahí escuchándonos. Gracias por la presentación y sí. A veces se complican los tiempos. Sí. Bueno, gracias por estar. Marita Ortega cumple un rol muy importante dentro de una agrupación muy importante que hay en la Argentina, que es Infancia Compartida, que es una de las agrupaciones de papás. Cuando hablo de papás, siempre aclaro esto, hablo de papás, de mamás y de abuelos, de progenitores y de familiares obstruidos. Y Marita en algún momento fue parte de un equipo de contención que hace un trabajo muy fuerte en Infancia Compartida, y hoy está en la comisión directiva y es la coordinadora de salud mental de Infancia Compartida. Así que antes de que yo empiece a preguntar, y después de una introducción tan larga que yo no suelo hacer, te quiero contar, me gustaría que vos cuentes qué es lo que hace Infancia Compartida, qué son esos grupos de contención, qué es lo que hace Marita Ortega y qué es lo que hacen todos los profesionales que están a tu alrededor, y después sí vamos a la pregunta. Bueno, mirá, además hay que sumarle a padres, madres y abuelos, hay que sumarle la figura de los tíos. Tenemos varios tíos que son ya voluntarios dentro de los equipos de infancia, ¿no? Esto como que se van incorporando nuevos integrantes de la familia, ¿no? La verdad que Infancia Compartida nace, es una dentro de otras agrupaciones que existen, nace en pandemia, específicamente porque te acordás que con el aislamiento, ¿sí? Por el tema del COVID, se pronuncia aún más de lo que se venía pronunciando hasta ese momento, el impedimento de contacto, el impedimento de ver a sus hijos, los papás, las mamás, los abuelos y demás. Entonces ahí nos organizamos, surgió un equipo de 12 más o menos integrantes. Después ese equipo de la comisión directiva fue mutando en función de las necesidades y del estado anímico de cada uno de nosotros también, porque más o menos estamos todos atravesados por la problemática y eso requiere un desgaste emocional bastante grande. Y luego lo que hicimos es dividirnos en secretarías, ¿no? Tenemos, no sé, la Secretaría de Admisión, la Salud Mental, que involucra contención, hay otra parte que le llamamos escritos técnicos, desde donde salen nuestros comunicados, en psicología y demás, el área de prevención, donde hacemos algunas cosas en redes, en Instagram. Hay un equipo de abogados también, que no estamos en condiciones de dar asesoría específica a cada caso, pero sí generalidades, y después grupos que se autogestionan de familiares, donde cada uno cuenta un poco su trayecto, y bueno, de ahí otro va sacando algún tipo de información, ¿no? Bueno, y así en la Secretaría de Movilización, bueno, en diferentes secretarías nos intentamos organizar a partir de ahí. Es un trabajo difícil porque es un voluntariado, ¿no? Dificilísimo. Yo te lo pedía porque, y ya vamos específicamente al área de salud mental, porque ustedes son una suerte de hospital ambulatorio de personas heridas por la obstrucción de vínculos, que incluso ustedes, aparte de tener el grupo que funciona miércoles y sábados en esos talleres donde la gente se puede encontrar, tienen como un servicio de emergencia ante las crisis. Bueno, quiero que lo cuente porque es muy importante que se conozca eso. Bueno, hay dos marcos, digamos que contención se divide en otros dos grupos, ¿no? Hay dos encuadres, uno que tiene que ver con la emergencia, y ahí se establece lo que se llama el PAE, que son primeros auxilios emocionales, que lo acerca a Infancia Compartida una amiga, Silvia Malmoria,
que ella nos hace conocer cómo funcionó este sistema en las inundaciones de Luján. Bueno, es un dispositivo que se fue implementando, si bien hace muchos años que existe, se fue implementando en estas catástrofes puntuales, ¿no? Y sirvió. Entonces ella lo adaptó para infancia compartida, entonces cuando de repente, no sé, algún papá, algún abuelo recibe alguna comunicación judicial que es de alto impacto emocional y entra en crisis y no lo puede elaborar, digamos, con su círculo más íntimo, bueno, ahí aparece el PAE, ¿no? Saben, detectamos esto en algún grupo, hay como una especie de admisión, porque no tiene que ver con atender la tristeza, porque o sea, la tristeza la atravesamos todos y todo el tiempo cuando estás en esta problemática. Tiene que ver con una crisis puntual, con un drenaje de esa crisis de angustia que no se está pudiendo elaborar. Y ahí el PAE funciona 24 horas. En cualquier momento del día, cuando aparece esta necesidad, se comunica y alguien lo llama. Yo quiero que te interrumpo, disculpame Marita, pero quiero que Sí, entiendan sí. que esas emergencias emocionales de la que habla Marita, incluso puede ser personas frente a una intención, un intento de suicidio, una depresión muy profunda, de personas, como dice ella, no es solo la tristeza que atravesamos los papás, sino estados de crisis emocionales. Ustedes atienden verdaderas crisis emocionales. Y acá viene la Sí, primera pregunta. Acá vamos a empezar a ahondar. Porque si hay crisis emocionales, quiere decir que hay algo que las produce. Y acá estamos hablando de los derechos de los niños y del funcionamiento de la justicia. Cuando Marita Ortega tiene que ver esto, cómo pintaría, cómo describiría el estado en que llega la gente después de sufrir la obstrucción de vínculo? ¿Qué es lo primero que percibían las personas que están obstruidas? hace mucho que no me hacían esa pregunta. Venimos haciendo así algunas entrevistas, pero hace mucho que no recordaba cómo era ese primer impacto, ¿no? La verdad que este sistema que te decía, no tiene fines terapéuticos, ¿sí? No es un tratamiento. O sea, quien tiene una depresión, quien tiene alguna fobia o una cuestión puntual tiene que hacerla con un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra. Nosotros lo que hacemos es preparar gente, o sea, vienen con formación solo para la crisis. Es una comunicación telefónica y en cuanto la persona ya puede poner en palabras lo que le está pasando y encauzarlo en su terapia, ahí termina nuestra labor en el PAE. Después tenemos los miércoles, ¿sí? Que son los miércoles de las famosas reuniones de contención que se mantienen año tras año. Y ahí ya tiene otro encuadre, es más una fijeza, una estructura. Y ahí yo te diría que hay más posibilidad de poner en palabras qué es lo que siente el papá o la mamá cuando recibe el patrullero en la puerta de la casa. Había ido, dice Juan Manuel siempre, ¿no? Había ido a comprar un cuarto de jamón natural y queso, y cuando volví había un patrullero en la puerta de mi casa diciéndome que no me podía acercar a mi hijo sin entender de qué se trata, porque vos no tenés otro contacto con la justicia por ahí en toda tu vida más que por lo general se relaciona la policía con algo malo, entonces vos ves un patrullero en la puerta de tu casa y decís, ¿qué pasó acá? Y la verdad que es un golpe bastante duro. Los papás y las mamás llegan desorientados, angustiados, no entendiendo lo que pasa, porque no estamos acostumbrados a perder hijos en vida, ¿sí? A perder hijos vivos. Uno sabe que tiene que atravesar un duelo cuando un hijo fallece. Están las desapariciones, sí, claro, por supuesto, están los secuestros de los niños, pero cuando es una cuestión como esta, la sociedad no está acostumbrada, no sabemos qué nos puede pasar. Y, y la verdad que es encima raro porque se utiliza un instrumento de la justicia para separarte de tu hijo. No es que vino un ladrón y se lo llevó y vos vas corriendo a la comisaría y la justicia te ayuda a buscar al secuestrador. En este caso es la justicia la que está al servicio de romper ese vínculo familiar. Entonces es aún mucho más difícil de entender y de explicarlo, porque primero lo tenés que entender para después explicarle a tu familia, a tus amigos que te preguntan, ¿qué? ¿Cómo que no puedes andar a hacer la denuncia? ¿Cómo que no te deja ver a tu hijo? Y bueno, nada, un derrotero de explicaciones Bueno, que es difícil el que no está en la problemática entenderlo, ¿no? creo que diste en la tecla, el común de la gente, la gran mayoría de la gente no está acostumbrada a enfrentarse a la justicia.
siempre cuento esto, la justicia es todo un Estado en contra de una persona. Es una locura. No tenemos ninguna chance de pelear contra ese aparato. Y encima nos tratan como si fuéramos delincuentes. Llegamos a la justicia. Primera pregunta. Vamos a hablar de alienación parental. Quiero decirlo porque todo este mes voy a hablar de alienación parental, porque sé que el Colegio de Abogados de San Isidro está haciendo una jornada donde quieren negar la alienación parental. Yo le voy a dar un mes entero de alienación parental, con los mejores especialistas de toda América, empezando por Marita Ortega. Pero lo primero que sufre la persona es maltrato judicial, porque vos llegás y te tratan como un delincuente. ¿Cómo contenés eso, Marita? ¿Cómo contenés a una persona inocente que va a buscar una solución y encima lo maltratan? Bueno, mirá, acá pasa al revés de lo que debería pasar, ¿no? La justicia se crea, el Poder Judicial, para dar solución a los problemas que en el ámbito privado no pueden ser resueltos, ¿no? Uno se acerca a la justicia cuando hay un derecho vulnerado y cuando en el ámbito privado no se pudo resolver algo. Y en los casos, y vamos a aclararlo, ¿no? En los casos de impedimento vincular sin causa fundada, cuando hay un impedimento que no está debidamente fundado, porque si no, después tenemos a todo el colectivo radicalizado de ismos diciéndonos que defendemos violentos, abusadores, abusadoras y demás, ¿no? Y estamos bastante lejos de eso, ¿sí? Entonces hay que aclararlo una y otra vez hasta que entre en las cabezotas. Pero básicamente me perdí con la pregunta. La pregunta era, ¿cómo es la reacción de esa persona que es inocente y que encima va a buscar una solución y lo maltratan, porque lo tratan como un delincuente? Así te tratan. Sí, mirá, tenés distintos tipos de falsas denuncias, digamos, ¿no? Tenemos varios tipos. Yo creo que sin duda se lleva todas las medallas la falsa denuncia de abuso. Creo que es realmente destructiva, ¿sí? Y es destructiva en tanto hijo y en tanto madre, o en tanto hijo y en tanto padre, ¿no? Porque realmente apunta a la moral, a lo más estructural del ser humano. La verdad que no es lo mismo recibir una denuncia de estafador, de se robó algo, de puteó a alguien, ¿sí? Que recibir una denuncia de abuso sexual intrafamiliar. Nosotros tenemos que tratar de sacar la cabeza de esta problemática y llevarla para entender lo que siente también la sociedad y lo que siente la persona a la vez, ¿no? Nosotros en esta cultura occidental nos organizamos en familia, ¿sí? ¿Qué es la familia? El núcleo social primario. ¿Y cuál es el organizador social? ¿Sí? Que contiene adentro el mensaje que contiene el organizador social como familia. El incesto, ¿sí? La prohibición del incesto. ¿Qué quiere decir con esto? La familia le enseña al cachorro humano, a mí me cargan porque me gusta hablar así, al cachorro humano le enseña esto de la exogamia, que quiere decir la continuidad de la especie fuera de la familia, ¿sí? Y esta es la ley primera, ¿sí? Este es el mandato que organiza a nuestra cultura occidental. Entonces, cuando vos recibís una denuncia de abuso hacia tus hijos, te están dando en el alma del ser humano, en el alma de la sociedad, en el alma del organizador social en nuestra cultura. Es realmente un peso muy difícil de llevar, que sabemos que tiene consecuencias. No hay chance de que no las tenga, para hijos y para adultos. Y alguien podría decir, bueno, pero es una falsa denuncia, no le pasó. Claro, no le pasó, por eso es una falsa denuncia, pero las consecuencias están y son igual de graves. Por lo general son igual de graves. Claro, porque el tenor de la denuncia es muy grave. Pero claro, la denuncia es falsa, pero los daños son reales. Claro, te estaba escuchando, creo que escuché desde todo el tiempo que llevo acá la mejor definición de la función de la familia en la preservación de la especie y cómo nos estructuran. Quiero decirle al público que es la mejor definición que he escuchado. Con muchísimas, 60, 70 entrevistas, no sé cuánto llevo hecho y creo que lo voy a recuadrar a esto, Marita.
vos dijiste algo muy cierto, la denuncia es falsa, el daño es real. Y vamos un poco acá a la salud de los niños. ¿Cómo impacta en un niño que un día tiene su papá o su mamá, ni hablemos de que tiene su papá o su mamá, y tiene su abuelo, su primo, su tío, los lugares donde va, habituales, toda la gente que ve, y mañana se despierta y toda esa parte se la cercenaron? ¿Cuál es el impacto en un niño? Es enorme. La verdad que el impacto es enorme. Si un adulto quiere más o menos, empezar más o menos a interiorizar cómo se sentiría, recién explicamos cómo siente el papá que recibe una denuncia de abuso, ¿no? La mamá. Algo inexplicable que no nos podemos poner en el lugar de esa persona, por esto que dije que impacta en el ser más íntimo del ser humano. Y en este caso, yo creo que lo podríamos homologar más o menos a lo que siente una mamá o un papá al que le secuestran un hijo. ¿Sí? O sea, el niño siente, bueno, los adultos que nos están escuchando, imagínense que desaparece un hijo. Bueno, el niño siente lo mismo, solo que además, ¿sí?, tiene la imposibilidad de elaborar esa falta. ¿Sí? Nosotros tenemos un aparato psíquico, ¿sí?, una personalidad ya construida, que si bien puede ir modificándose durante el transcurso de la vida, digamos que es un aparato psíquico, entre comillas, completado, ¿sí? El niño inmaduro, ¿sí?, que nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra especie es la que más tarda en completarse física y psíquicamente, ¿no? ¿Sí? Va de la dependencia absoluta a la autonomía relativa. Esto también lo dice la Convención. La psicología es una ciencia auxiliar, ¿sí?, que presta todos estos conocimientos, la antropología también, y le presta a los cuerpos teóricos que están por encima nuestro, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sabemos, ¿sí?, todo lo que estoy diciendo ya está comprobado, ya se sabe hace muchísimos años, antes de que empiece a haber el impedimento de contacto incluso, de que el niño necesita, ¿sí?, de sus referentes afectivos primarios para poder constituirse sanamente. El impacto es brutal. El impacto de estar en el seno de la familia, con mamá y con papá, y que de un día para otro se le ampute, ¿sí?, una parte de su linaje, una parte de él, es realmente terrible. ¿Por qué? Porque hay muchas definiciones de niñez y de niños, pero ninguna definición de niño puede prescindir de la imagen de sus padres internalizada. O sea, ninguna conceptualización que hagamos de niñez puede prescindir de las figuras de padre y madre, o de madre-madre, o de padre-padre. Hay diversidad de familias, ¿no? Ya sabemos eso. Cuando hablamos de familia, hablamos de familias con S. Entonces, son referentes afectivos primarios. Ninguna conceptualización de niñez puede prescindir de esto. Si decimos esto, ya tenemos que estar dándonos cuenta que realmente el psiquismo del niño recibe una amputación, un agujero que ahí veremos con qué se completa. Depende de dónde queda ese niño, depende quién acompaña a ese niño, ¿no? Cuando papá desaparece o mamá desaparece, ¿qué se le dice? ¿Cuál es el mensaje que le llega sobre la desaparición de ese progenitor? Porque también hay muertes, ¿no? O sea, en otros contextos. También, no, sí, es verdad, es verdad. Ahora, también, ante la muerte de un progenitor no pierde los abuelos, no pierde los primos. No, acá pierde un montón. Vos sé que dijiste, te estaba escuchando atentamente, dijiste 2 veces la palabra amputar. Amputar o amputación en realidad. Una vez, una psicóloga mexicana, Griselda Mazuy Santana, me dijo, que te hice la misma pregunta, me dijo, imagínate que un día te despiertes y no tengas un brazo. Así siente el niño. Y vos, en otras palabras, dijiste exactamente lo mismo. Es que un día te despiertes y la mitad de tu vida se fue. No está más. Simplemente sí, no está. Le agregaría esto que vos muy bien decís, no desaparece solamente el papá o la mamá, sino que desaparece todo el linaje. Todo el linaje. ¿Sí? Todo el linaje materno o todo el linaje paterno, o sea, abuelos, tíos, toda la ascendencia para uno de los dos lados. Y esto tiene un mensaje, ¿sí? Porque nosotros no somos solo nuestros padres, somos lo transgeneracional, que quiere decir lo que se va escurriendo de generación en generación. Un ejemplo simple es
Bueno, mi bisabuelo era camionero, mudancero, mi abuelo también se ocupó de lo mismo, hacían viajes, bueno, hay todo como un linaje, ¿sí? Y una cosa transgeneracional que va pasando, van pasando los secretos familiares, van pasando costumbres, van pasando mitos que tiene cada grupo familiar, ¿sí? Lo transgeneracional está súper comprobado que tiene peso y valor, por eso la importancia de los abuelos, ¿no? Que el miércoles vamos a estar haciendo un vivo hablando de los abuelos, también en infancia. Este, Eso que acabas de decir me pusiste me pusiste contra entre la espada y la pared porque tengo dos preguntas y vamos a arrancar en temas diferentes. Pero vamos a hablar sobre la salud de los niños. Después vamos a volver sobre esto, porque vos me abriste un tema, que es el maltrato, por qué ese adulto le da ese maltrato a ese niño, pero vamos a hablar sobre el maltrato del niño, sobre las consecuencias del maltrato del niño. Me gustaría que en pequeñas palabras, y en palabras muy sencillas, una psicóloga me diga a mí, le explique como un niño, ¿qué es la alienación parental? es un temón la alienación parental. Bueno, a ver, para hablar de alienación parental tenemos que saber que antes se hablaba de síndrome de alienación parental, ¿sí? Mm. Bueno, este es un término que acuña Richard Gardner en Estados Unidos y un poco intenta describir qué es lo que pasaba y por qué de repente aparecían tantos casos de hombres impedidos de contacto con sus hijos a causa de conflictos de pareja no resueltos, ¿sí? Y sobre todo esto que se daba de el rechazo injustificado que tenía el niño hacia su progenitor. Hay un millón de críticas, ¿sí? O sea, que no puedo, no, yo sinceramente no pierdo tiempo en explicarlas, las conozco, pero no me parece que nos sumen. Sí te voy a hacer un señalamiento puntual. Yo estoy de acuerdo con no nombrarlo como síndrome, ¿sí? No tiene nada, no tiene que ver con que no estén los manuales, alguien que está en contra de esto te va a decir, bueno, no están los manuales internacionales diagnósticos con los que nos comunicamos los psiquiatras y los psicólogos, que son el DSM-5, el CIE-10, ¿no? Que son unos manuales grandotes de clasificaciones de enfermedades y síndromes y trastornos que usamos para poder comunicarnos en todo el mundo, psicólogos y psiquiatras. Y ahí no está. Bueno, ahí no están un montón de síndromes, ¿sí? Para empezar, tampoco está el síndrome de la mujer maltratada y un montón de cuestiones más que no figuran ahí, sin embargo se debaten. Tampoco está lo que genera el uso excesivo de las redes sociales y sin embargo debatimos todos los días de esto. Sí, o sea, que no esté ahí no quiere decir que no tenga cualidad de verdad. Te interrumpo un segundo porque es muy bueno lo que estás diciendo. Quiero decirle a la gente que en ese manual de SM5 tampoco está la psicopatía. ¿Ah? Y sí se condena gente. Con ese nombre no, pero con otros nombres tiene sí. Un trasfondo. Ojo, tenés en el DSM-5 problemas relacionales entre padres e hijos. Sí, tenés, hasta ahí tenés. Pero los psicópatas no están clasificados. Cuando yo debato con algunos colegas, digo, a mí no me interesa hablar de síndrome porque no quiero que el peso de la enfermedad caiga sobre el niño, porque realmente no es ahí donde está. No. O sea, no es el niño el portador de un síndrome por el cual rechaza al padre, sino que es un problema, ¿sí? que me gusta más la conceptualización de Mizrahi en el libro en todo caso, sino que tiene que ver con un problema que realmente existe, fenomenológico, de propaganda negativa, ¿sí? Del progenitor que convive hacia el progenitor que no convive, en momentos constitucionales del aparato psíquico. No es un dato menor. Porque yo puedo hacerte a vos ahora una propaganda negativa de fulanito, pero como dijimos antes, tu aparato psíquico está completado, entre comillas, entonces vos tenés herramientas para dilucidar si te estoy tratando de manipular o no, como para hablar en llano, ¿no? En cambio, un niño que está en momentos constitutivos, fundacionales de su aparato psíquico, y todavía está bajo el paraguas del apego, de los patrones de apegos, patrones adaptativos y de apego que es una predisposición natural con la que llega el cachorro humano, bajo ese paraguas no se puede evaluar de la misma manera, ¿sí? Además porque vas a generar marcas para toda la vida, ¿sí? Porque estás generando matriz, ¿sí? En estos momentos, los momentos muy primarios de la constitución del ser humano,
vos estás generando patrones de conducta, estás generando matriz de procesamiento, ¿sí? Es realmente importantísimo. Estás generando una realidad psíquica que no es la realidad material, es la realidad, para decirlo en términos más coloquiales, es lo que a vos te quedó, ¿sí? Es como el trauma no es para todos igual. Si nosotros estamos juntos ahora y entra un león, y a lo mejor yo lo percibo de una manera, pero vos toda tu vida viviste en la selva y entra un león y para vos, o pongámosle un Rottweiler, y vos toda la vida tuviste Rottweiler y a vos no te genera el pánico traumático que me va a generar a mí. ¿Sí? Entonces, no todo es lo mismo, ¿sí? Va a depender de un montón de cuestiones. La alienación parental para mí es un fenómeno, ¿sí? Es algo fenomenológico, se da ahí, en ese vínculo entre madre o padre e hijos convivientes respecto a la otra figura parental, ¿sí? Ahora, que genera daños, genera un montón de daños que no siempre son visibles. No siempre tenemos, esto es importante que los que estamos en el campo de la salud mental lo sepamos, que no siempre vamos a recibir un niño con sintomatología, con enuresis, con depresiones, no siempre se ve tan claro. A veces son inhibiciones lo que hay detrás, que se van a ver. Tengo una amiga que dice siempre el producto terminado, ¿no? Que se van a ver en la adultez o en la adolescencia. Claro. Plantan la bomba hoy que le explota en la adolescencia. Ahora, quiero decirte algo. Creo que una de las cosas más detestables que pasa con la alienación parental es que el adulto que la ejerce lo hace desde una situación de poder en donde el niño no tiene ninguna chance de defenderse. Porque lo necesita ese adulto para respirar, para comer, para dormir, para vestirse, para ir a la escuela. Y ese adulto le dice, si vos vas a lo de tu papá, no vas a volver. Si vos le contás a la jueza lo que yo te digo, me van a meter presa. Todo mentira, ¿no? Pero el niño crece con eso. Se lo dije, perdón, lo conté para el barrio, ¿no? Lo quiero decirte porque me encantó todo lo que vos contaste. Ahora, bien, Marita, cuando hablamos de esta bomba que se planta en el niño, que explota en el tiempo, que explota en la adolescencia o en la adultez o en la juventud, donde sea, eso es parte del daño que se le hace al ser humano, al niño de hoy y al adulto de mañana. Esas consecuencias que vos acabás de decir que incluso son hasta difíciles de detectar, ¿pueden de alguna forma curarse con el tiempo? ¿Se pueden tratar? Mira, es importantísimo tener en cuenta el caso por caso, ¿sí? Cada caso es diferente. Sí. Habrá que ver qué otros factores se jugaron en el armado del aparato psíquico de ese niño, qué otras figuras estuvieron, qué otros referentes afectivos. Por eso siempre nosotros pedimos que se involucre toda la familia, ¿sí? Que se involucre la familia, el vecino. O sea, hay que condenar este tipo de actitudes como sociedad. Tenemos que saber que esto está mal. Una de las cuestiones más importantes es que genera mucha dificultad en la autoestima del niño, la autovaloración, ¿sí? Vos pensás que si yo tengo un hijo y le estoy diciendo todo el tiempo, estoy haciendo una propaganda negativa, porque tu papá es un HDP, porque tu papá me quiere meter presa, tu papá me hace daño, me quiere ver muerta, ¿sí? Entonces, ¿papá qué es? Papá es malo. Monstruo. Papá es un ser despreciable al que yo tengo que rechazar. Ahora bien, ¿qué dije antes? Que no se puede conceptualizar al niño sin pensarlo como la figura de los padres introyectada, ¿sí? Para formar parte de su personalidad. Si el niño rechaza, si yo digo que su papá, en este caso, vamos a poner un ejemplo así, su papá, ¿sí? Es parte de su personalidad, está introyectado, está dentro de su formación, de su personalidad también, sus características, sus identificaciones, pasaron por ahí, y resulta que yo lo tengo que rechazar porque es malo. La ecuación, ¿viste? A más B igual a C. Yo soy malo, yo tengo el mal adentro. Exacto. Entonces, acá es donde tienen como un gran problema con la autoestima y además se produce como algo que en psicología se llama clivaje, ¿no? Es algo que invita a la disociación porque mamá me dice una cosa, yo siento
por papá otra cosa, que podría ser la vertiente amorosa, pero a la vez papá es horrible, es un monstruo malo al que tengo que odiar, y a la vez yo soy parte de papá, yo tengo cosas de papá, entonces el monstruo soy yo también, ¿sí? Hay una variable, un campo fértil para la psicopatología en los niños que es realmente importante. Los padres totalizados, me canso de hablar de este autor de Winnicott, un pediatra, psicoanalista, que atendió miles de casos, ahí hay un montón de libros, atendió miles de casos, donde él habla de, es un texto muy cortito que se llama Lealtades y Deslealtades, ¿sí? El niño en el grupo familiar es el texto donde está incluido este apartado, y habla de esto, ¿no? De los padres totalizados. ¿Qué pasa si yo me crezco, ¿no? Y me obligan a estructurarme en términos de un padre todo bueno y otro padre todo malo, ¿no? Siguiendo con este ejemplo que te estaba dando. Mi vida depende de mamá, toda buena, y papá es un monstruo todo malo. Lo que está haciendo es que se imposibilite, ¿sí? Que el niño no pueda integrar, en psicología decimos en un solo objeto, pero ustedes piensen en una persona, que no puede integrar en una misma persona la ambivalencia que todos nosotros llevamos, que todos nosotros comportamos. ¿Hay una persona que sea toda buena y otra toda mala? No. Héctor, Marita, tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Y para que nosotros podamos entender que las personas que nos acompañan en el mundo tienen cosas buenas y cosas malas, es porque pudimos integrar esta ambivalencia afectiva. A veces lo quiero, a veces no lo quiero tanto. Esto que hace la alienación parental es una invitación a todo lo contrario. No puedo, una persona, cuando yo crezca, una persona va a ser o toda buena o toda mala. Por eso son chicos que también tenemos que tener mucha atención en las elecciones de pareja, porque les va a costar. Ahí voy. Mirá, me encantó la entrevista porque me diste pie para cada pregunta. Pues fue perfecta. Si lo hubiéramos ensayado no sale tan buena. Viene la construcción a futuro. O sea, de ese niño de hoy que es el adulto de mañana que tiene que construir. ¿Cuáles son? Está bien, esto no es una cuestión estadística, esto no es economía, no son ciencias económicas, caso por caso. No hay números exactos. Pero ¿cuáles son las posibilidades de que un niño que ha sido alienado construya buenas relaciones en su madurez? Mira, nosotros no lo podemos saber a ciencia cierta, No. justamente por lo que estamos diciendo, ¿no? Por el caso por caso. Pero de ninguna manera podemos dejarlo al azar. Porque lo que no sabemos es qué tipo de consecuencia va a tener. Mira, o sea, esto va a ser condicionante seguro. Ojalá no sea determinante, ¿no? Las cosas se pueden presentar como determinantes o condicionantes. Nosotros nos gusta hablar de condicionantes, no de determinantes. Pero la verdad es que si tuviera que tomar, digamos, posición, diría que lo determinante es el daño. Lo que no sabemos es qué tanto daño le va a hacer. ¿Sí? O para dónde va a ir el daño, ¿sí? No podemos hacer futurología de saber si le va a costar elegir pareja, si va a caer en una depresión profunda, o sea, no tenemos idea de lo que si va a ser una neurosis obsesiva grave, hay un crisol, tenemos todo el DSM-5, ¿no? Todo ese manual diagnóstico de posibilidades de enfermar, porque es un campo fértil para la psicopatología. No sabemos cómo, pero hay que atender a la niñez ahora, es hoy. Es ya. Exactamente. Es ya. Ahora, esto es una pregunta cortita. Yo sé que hablar en campo de psicología tiene esto, ¿no? No hay nada exacto, pero sí hay indicadores. La persona que se quiere apropiar de ese niño como arma de negociación o como arma de extorsión o como arma de daño, Sí. son personas que presentan algún tipo de patología más o menos concordante entre algún tipo de personalidad, son rupturas no superadas. ¿De qué se trata tanta maldad? Porque estás destruyendo a tu hijo, no podés no darte cuenta que estás destruyendo a tu hijo. Podés no darte cuenta si querés no mirarlo. O sea, hay de todo. La verdad que hay madres y padres que revierten de esta situación, porque no podemos decir que no. Sí hay padres y madres que revierten. Sí hay padres y madres que empiezan a ejercer esto que decís vos, ¿no? De la alienación parental
o la manipulación de los hijos, incluso estando en pareja. No creamos que esto sucede solamente con los casos que ya están separados y a los tiros. Sí hay casos que revierten sobre la estructura psíquica de la persona que se atreve a semejante cosa, y otra vez caemos en el caso por caso. Pero también sabemos que en toda generalidad se presenta la particularidad, o mejor dicho, en toda particularidad se presenta la generalidad. Y yo últimamente estuvimos viendo, el otro día lo charlábamos mucho con Caro, Caro Ricciuti, que también está en redes, que hemos hecho un vivo con ella en su momento, y hay mucha personalidad narcisista y psicopática detrás de semejante, porque vos tenés que darte cuenta que estás utilizando, cuando vos tomás a tu hijo como botín de guerra para hacerle daño al otro progenitor, ¿no? Disparás una bala y no te importa que la bala primero pase por el cuerpo de tu hijo, porque lo importante es destruir al progenitor, ¿sí? Entonces estás usando como un objeto, ¿sí? Desaparece la subjetividad del niño, que en realidad la subjetividad del niño está desaparecida en nuestra cultura hace muchísimos años. El maltrato infantil viene sistemáticamente y vení, andás, sacate, ponete, pero esta es la mayor expresión del maltrato infantil, ¿no? El abuso sexual infantil, la obstrucción de vínculo injustificada, donde el niño tiene un padecimiento atroz, pero la madre o el padre no lo ven y lo único que importa es destruir al otro y ganar en sede judicial ese litigio. Y bueno, nosotros vemos que se esconden muchas patologías narcisistas o psicopáticas detrás de estas cosas cuando son tan graves, ¿no? Qué tremenda la imagen esa que diste, disparar una bala a través del hijo. Juro que nunca me habían dado tantas definiciones tan buenas, mirá, como las que tuve hoy con vos, Marita. No sé por qué pospuse tanto esta entrevista, ahora me empiezo a preguntar por qué no la hice antes. Marita, en un minuto, esto se termina. El tiempo es tirano en los medios. En un minuto, si tuvieras que darle un mensaje a la sociedad, ¿qué le dirías? Mira, a mí me gustaría, si tengo un minuto más, antes de eso, de hablar un poquito de Chaco, aunque sea en un minuto, ¿no? Un minuto, de que hablemos se sepa. de Chaco, eso es social. Es social, manita. Sí, mira, en Chaco se estuvo presentando acá, me hice, te voy a ser sincera, algunos apuntes. El 2 de agosto se presentó en el Poder Judicial del Chaco un petitorio para agilizar los procesos judiciales, ¿no? Para que todo esto que estuvimos hablando deje de suceder. Bueno, no hemos tenido se han establecido reuniones, se han suspendido. Bueno, la gente del Chaco está muy movilizada y además se presentó el proyecto de ley, sí, el expediente 3000/22, que es la creación del registro de obstructores de vínculos familiares, ¿sí? Lo presenta, está en la comisión, el estado parlamentario de ese proyecto, de ese expediente, es que está en la Comisión de Legislación y Justicia, esperando los giros, ¿no? Lo importante es que tenemos que saber que el registro de obstructores de vínculos familiares ya se presentó en Chubut, en Salta, en Mendoza y en Río Negro, ¿sí? Hay toda una campaña para desinformar de qué se trata. 30 segundos. Sí. 30 segundos, Marita, se nos termina, nos cortan. Decilo. Nos cortan, bueno, no, nada, eso, quería decir que tenemos que tratar de unirnos en apoyar este proyecto que intenta cuidar a todas las infancias y que muchas de esas obstrucciones de vínculos nada tienen que ver con denuncias de abuso, ¿sí? Esto para aquellos que salen a rasgarse las vestiduras y a querer salir a matar con este proyecto. Un beso, Marita, gracias por haber estado conmigo, divina la entrevista. Ya después te voy a mandar los enlaces. Chao, Marita.